él se desanimó. Gloria a Dios. Vean cómo él, a pesar de todo lo que le hicieron, él no se desanimó para llegar hasta la cruz, hasta el monte Calvario. Aleluya. Pero qué fácil nos desanimamos nosotros. Qué fácil. Qué fácil es señalar o decir, ya no me quiere de aquí, mejor X o Y y ya no voy a seguir. Qué fácil es, hermanos, de veras. Pero vean a Jesús. Y decía este pastor, decía, él lo decía a título personal, decía, yo también me he desanimado. Pero aquí sigo orando, sigo leyendo la Biblia, sigo congregándome, sigo adelante. Gloria a Dios. ¿Entonces usted qué es? ¿Son de los valientes que están arrebatando el reino de los cielos? ¿O no? ¿Son de aquellos que en realidad siguen adelante a pesar de todo? Gloria a Dios. ¿O no? Y hace rato hablaba del tema de la confrontación. Yo los confronto, hermanos. Los confronto a que dejen eso de que, ay, estoy desanimado, por eso no voy al templo, por eso no oro, por eso no canto, por eso esto, por eso lo otro. Hermanos, miren a Jesús, ¿verdad? Miren a Jesús, que él, la cruz sobre su espalda. Hermanos, ¿cuántos kilos pesaba la cruz? Se cree que pesaba 60, 70 kilos. A lo mejor hasta más o menos, no lo sabemos, pero él dijo, ¿qué dijo él? Yo vine para morir y no voy bueno, yo lo digo en términos a mi manera. Él pudo haber dicho, yo no voy a ir hasta que cumpla a lo que vine, al propósito que vine. Él cumplió, hermanos, no se desanimó. Porque él también lo rechazaron. Sus propios hermanos lo rechazaron. Estaba leyendo eso de que sus propios hermanos, ¿saben qué le dijeron a Jesús? Vete allá, aquí no hagas milagros, vete. ¿Sabe por qué le dijeron eso? Porque sus propios hermanos pensaban que Jesús estaba loco. Y sus hermanos se apenaban de él. Y decían, no, Jesús no está avergonzado. Y le decían, no, Jesús, vete para allá, mira. Vete allá a Salitrillo, a Valle Escondido, allá vete, porque aquí no. Y sabe, él fue rechazado por sus propias familias, pero él no dejó el propósito por el cual él vino. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles, hermanos, de un tema de fe. Sé que hemos hablado temas del pasado, de madurez, de crecimiento, de compromiso. Pero hoy quiero hablarles de un tema para alentarlos, para animarlos. Y todos juntos nos animemos y nos motivemos, hermanos. Y vamos a ponernos de pie, por favor, ahora sí. Vamos a leer un libro del Antiguo Testamento, hermanos. Un libro del Antiguo Testamento, el primero de Samuel. Y quizás habla en paralelo a lo que yo les estaba comentando ahorita, pero vamos a verlo en algunos puntos muy importantes de la palabra bendita del Señor. Ahí en primero de Samuel, por favor, capítulo 30, y cuando ya lo hayamos encontrado, digamos gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, hermanos, en su versículo 1 al 10, que dice así de esta manera la palabra bendita del Señor. Primero de Samuel. Acuérdense que no es primera o segunda de Crónica, no es primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. ¿Por qué? Porque son libros, no son cartas. Por ejemplo, las cartas sí, primera a los Corintios, segunda es porque son cartas. Aquí es primero de Samuel o segunda de Samuel, ¿verdad? Bueno, en este caso es primero de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 10, que dice así. Lo voy a leer, síganlo con su vista. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas
a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Amén. Hasta ahí, hermanos. Ahorita seguimos leyendo lo que sigue. Ocupen sus lugares. Amén. Quiero en esta hermosa hora, hermanos, hablarles acerca de un tema de ánimo, un tema de fe. Si bien, hermanos, nosotros como cristianos, hace un momento yo les hablaba del desánimo. Y es que el desánimo es un arma muy sutil en la vida del creyente, en la vida del cristiano, hermanos, un arma muy sutil. De hecho, el desánimo lo ha usado el enemigo para apagar la vida de muchos cristianos, para, por ejemplo, ha apagado ministerios, porque por el desánimo muchos han dejado el pastorado, han dejado el ministerio. Muchos cristianos débiles han dejado, hermano, el camino de Dios por el desánimo. El desánimo es uno de los enemigos del cristiano y que el cristiano debe de identificar cuando hay desánimo en su vida. Hoy quiero hablarles acerca de cómo superar los días malos de desánimo. Cómo superar esos días, esos momentos, esos tiempos de desánimo. A lo mejor alguno de nosotros ha llegado a la iglesia desanimado, o a lo mejor se desanimó esta semana. A lo mejor, hermanos y hermanas, tuvieron lucha que llegaron desgastados. Nadie, escúchenme bien, hermanos, nadie está exento. ¿Sí? Todos podemos participar de un desánimo, de días malos. Alaba al Señor. Miren, hermanos, lo que acabamos de leer fue un día difícil en la vida de David. Amén. Y quisiera yo que mantengamos la Biblia abierta porque aquí vamos a ver algunos puntos. Fue un día difícil para David, fue un tiempo difícil para David. Alaba al Señor. Ellos dejaron contentos ahí a su familia, dejaron contentos ahí a
a sus mujeres, a sus hijos, al campamento. Pero ya leímos que cuando ellos regresaron, ¿cómo encontraron el campamento? ¿Cómo encontraron, hermanos, todas sus carpas, todo lo que ellos habían levantado para vivir? Alabamos al Señor. Seguramente muchos de nosotros también hemos vivido días, los llamados días malos, en donde a veces no nos salen bien las cosas, en donde a veces al final del día no tenemos buenos resultados de un trabajo, o a lo mejor en ese día empezó un problema, o a lo mejor en ese día, hermanos, pasamos un día de dolor, un día de angustia, un día de tristeza, un día de una prueba. Momentos que pasamos, hermanos, de esa manera, en los cuales llegamos a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Quién me puede ayudar? ¿Estamos aquí, hermanos? Y por lógica, como yo les comentaba, viene el desánimo. Amén. Viene el desánimo, hermanos. Y cuando viene el desánimo nos puede hacer algunas de estas dos cosas. O el desánimo con la ayuda de Dios nos levanta, nos animamos a pesar del desánimo, o el desánimo nos tira. ¿De cuál es usted? De que cuando usted se desanima ya se tira y dice, no, ya, ¿para qué voy al templo? ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué sigo adelante? O de aquellos que a pesar del desánimo dice, me voy a levantar. Voy a seguir a pesar de estar desanimado. Yo recuerdo, hermanos, unos años atrás, un congregante en una iglesia. Era de los primeros hermanos que llegaban al templo. Él era un cristiano puntual. Era un cristiano, hermano, que cuando le decían, hermano, puede dirigir la oración, él decía, amén, hermano, gloria a Dios. Iba con su esposa, iba con sus hijos. Eran de los primeros en llegar a la iglesia. Y era de los que siempre estaban, hermano, cooperando, diezmando, siempre colaborando para la obra. Era un hermano, pero un día le tocó la oración a él, como siempre. Un día le tocó la oración, estaba en la lista, hermano fulano de tal, oración. Y cuando pasó enfrente, ni siquiera entró con su Biblia al frente, sino dijo a la iglesia, hermanos, estoy desanimado, les dijo. No puedo orar porque estoy desanimado. Oren por mí, porque estoy desanimado. Como 3 o 4 veces dijo lo mismo. Estoy desanimado. Y agarró y se fue. Y sabe, después ya no volvió a la iglesia. Y eso que lo veíamos maduro. Eso que lo veíamos que estaba participando, que tenía el ministerio a lo mejor de estar sirviendo al Señor, dones, ministerios, de repente se para y dice, estoy desanimado. O sea, imagínense, hermano, si había más débiles, pues malos contagiar a otros. Porque a veces contagiamos a otros con nuestro desánimo. A veces contagiamos hasta a las personas más cercanas por el desánimo. Alaba el Señor. Pero quiero decirles algo, hermanos. No piense usted que no hay esperanza. Hay esperanza, alaba el Señor. Y vamos a ver en esta historia algunas enseñanzas muy importantes para aprender a superar los días malos de desánimo. Vamos a aprender, hermano, a superar los tiempos difíciles con la ayuda de nuestro Dios. Todo cristiano, hermanos, tiene tiempos difíciles. Amén.
Ningún cristiano puede decir, yo no tengo tiempos difíciles. Todos los cristianos que estamos aquí a lo mejor hemos tenido días difíciles. En esta semana a lo mejor pasamos días malos. Yo recuerdo que cuando no éramos cristianos, ¿qué decíamos? ¿Cómo está? No, tengo un día malo, me fue mal. Porque ese era nuestro vocabulario, de que siempre estábamos mal. Pero ¿sabe? Esta historia nos enseña algunos principios para superar los días malos de desánimo. Mire, número 1, en los días malos de desánimos, nuestras lágrimas son el primer paso para nuestra restauración y bendición. Escúcheme bien. Nuestras lágrimas son el primer paso para nuestra restauración y bendición. Vea por favor el versículo 3. ¿Qué hicieron primero estos hombres? Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba de quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, ¿qué hicieron? Alzaron su voz y lloraron. ¿Hasta qué? Hasta que les faltaron fuerzas para llorar, hermanos. Si usted me preguntara, hermano, ¿se vale llorar? Sí, se vale llorar. Aleluya. Las lágrimas hermanos, es como un puente de la bendición. Y aquí el texto nos muestra que David, con toda su gente, lloraron, fíjese, lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban tristes, estaban agobiados. David no tuvo vergüenza de llorar, a pesar de que él era el líder. A pesar de que él era la cabeza ahí, el que guiaba a los 600 hombres. No fingió ser fuerte e inquebrantable como muchos nosotros lo hacemos, hermanos. No finge que usted es fuerte. No finge que a usted no le pasa nada. Porque a veces así nos sentimos. A veces, hermano, ¿cómo está? No, yo bien. No pasa nada, hermano. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, pero no finja que usted es inquebrantable. Usted no es inquebrantable. Usted no es fuerte. A veces es necesario llorar. A veces es necesario quebrantarnos. Alaba al Señor. Es necesario llorar ante la presencia del Señor. Cristo vive. ¿Y sabe por qué lloró David? No solamente por lo suyo, sino que David lloró ante Dios, porque conocía el carácter de Dios, conocía su misericordia. Alaba al Señor. Y sabe, en los días malos que vienen a nuestra vida, el Señor, hermanos, el Señor, miren, cuando estemos en esos días malos de desánimo, el Señor no espera ver en usted y en mí que somos inquebrantables. Así como diciendo, mi hijo se aguanta mucho. ¡Qué aguante tiene mi hijo! ¡No! ¡Alaba el Señor! Usted no es inquebrantable, hermanos. Es que el Señor no espera que seamos inquebrantables. Un salmista decía, sepa yo cuán frágil soy. Somos frágiles, somos como el barro, hermano. Usted ha agarrado la olla de barro cuando se cae. Es frágil, se rompe. Alaba al Señor. Los tiempos malos, los días difíciles, tenemos que recordar, hermano, que nuestro Dios está cerca de los que lloran. Aleluya. Sea sincero, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que lloró ante el Señor y le dijo, Señor, ya no puedo? Ya no puedo, Señor. Ya no puedo, pero aquí estoy. Te vengo a buscar.
vengo a invocar tu nombre porque ya no puedo. Alaba al Señor. El Salmo 34, 18 dice, anótelo, búsquelo. El Salmo 34, 18 dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Cuando nuestro corazón está quebrantado, hermanos, cuando el dolor o la angustia está llenando nuestra alma, podemos estar seguros que Dios tendrá compasión de nosotros. Una de las bienaventuranzas, hermanos, es la que sigue. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Así que, hermano, cuando usted se sienta en esos días malos, se sienta que ya no puede, siente angustia, siente dolor, se siente enfermo o enferma, se siente incapaz de seguir adelante, llore, sí, llore, pero llórele al Señor. Llore, diga al Señor, no puedo. Ya no puedo, Señor, alaba a Cristo Jesús. Hubo una ocasión que Jesús le traían un difunto de una mujer. Y cuando el Señor la vio, se compadeció y le dijo el Señor Jesús a esta mujer, mujer, no llores. Y es lo que nos dice cuando nosotros le lloramos a Él. Dice, no llores porque tengo la solución. Solamente espera. No llores porque yo tengo el poder. No llores porque yo tengo el control. Alaba el Señor. David tuvo que llorar hasta que le faltaron fuerzas para llorar. ¿Qué hace usted? Usted no es fuerte, hermano. No somos fuertes. No somos, hermanos, ni siquiera lo que a veces llegamos a pensar, que todo lo podemos. A veces no podemos hacer cosas. Otro profeta que le decían el profeta llorón, Jeremías. ¿Sabe cómo le dijo Jehová a Jeremías? Porque él lloraba. Clama a mí. Bien, aleluya. Y yo, dice el Señor, te responderé. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que todavía tú no conoces. Pero clámame. Alaba al Señor. A veces tenemos que llorar, hermanos. A veces tenemos que ser como David o ser como Jeremías. Porque a través del llanto nos sentimos que no podemos. Nos sentimos débiles. A veces he venido aquí, hermano, a derramar lágrimas porque digo, Señor, no puedo. O en mi casa, cuando oramos, decirle, Señor, no puedo dejar esto, no puedo con este problema. Y lloramos al Señor. Porque nos sentimos, hermanos, sin fuerzas. Porque nos sentimos quebrantados, porque no somos inquebrantables. Nos sentimos débiles. Si usted llega a pensar que puede hacer las cosas por sí solo, quiero yo decirle una cosa, usted no va a terminar bien. Porque para hacer las cosas en la vida, en todos los asuntos, hermanos, en la vida matrimonial, en la vida laboral, en la vida económica, en la vida familiar, todo, el Señor nos debe de ayudar. Bien, aleluya. Porque si nosotros decimos, yo puedo solo, no necesito, en esa área no necesito de Dios, está equivocado. David lloraba porque necesitaba de Dios. Aleluya, amén. Él tenía 600 hombres preparados
Y David era el capitán, era sumamente preparado para la batalla. Pero llegado el tiempo que le dijo David a Dios: Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Hermanos, el llorar traerá la bendición. Cuando lloramos hay paz. Gloria a Dios. Cuando lloramos recibimos consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por eso, hermano, no es malo llorar en la oración. No es malo orar y que salgan lágrimas, como Ana cuando oraba y le pedía a Dios un hijo. Dice que ella abría su boca, pero hablaba del alma. ¿Sabe por qué? Porque su oración estaba acompañada de llanto. Alaba el Señor. Punto número 2. En los días malos de desánimo, tenemos que fortalecernos en Dios. Tenemos que fortalecernos en Dios. Si algo me gusta de esta historia, es la actitud que David tuvo, hermano. Vea, a diferencia de sus hombres. Porque sus hombres no habían aprendido todavía a confiar en Dios. Pero David sí. Vea el versículo 5 y 6. Por eso les comenté que de favor abrieran ahí en la Biblia, hermanos. Vea el versículo 5 y 6. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Pero vea lo que dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero vean la última parte: mas David, ¿qué? Léanlo en voz alta. Mas David, ¿qué? En voz alta, más fuerte. ¿Qué dice? Más fuerte, léalo. Mis hermanas, únicamente léalo fuerte. Mis hermanos varones. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué aprenden de esto? ¿Qué aprenden? A pesar de que David empezó a tener un día malo. Y sí, lloró y se desanimó. Y sobre todo, sus propios compañeros hablaban de apedrearlo, porque cuando hay desánimo siempre le echamos la culpa a alguien. Pero vean lo que hizo David. Y es que en los días malos de desánimo, nos podemos fortalecer en Dios. Amén. Amén. Las fuerzas vienen de nuestro Dios en los días malos. Pasamos al Señor. Los días malos no se ganan en nuestra fuerza, hermanos, sino en la fuerza de nuestro Dios. Reconociendo nuestra incapacidad y confiando en el poder del Señor. David se angustió, sí. Se desanimó por un momento, sí. Fue señalado como el culpable. Imagínense nada más, imagínense nada más cómo el corazón de David estaba en ese momento. Cuando uno, él estaba angustiado también. 2, le echaban la culpa a David. 3, lo querían apedrear. ¿Cómo se siente usted cuando le echa la culpa de algo? ¿Cómo se siente usted cuando a usted lo señalan como, aunque no lo sea, aunque usted no sea el culpable, pero siempre buscamos un culpable? Tú tienes la culpa por esa situación. Es que no, es que tú, y siempre andamos buscando culpables. ¿A quién culpó la mujer de Adán? ¿Y a quién culpó la serpiente? ¿Y a quién culpó a Adán? Siempre estamos culpando. Pero tome su responsabilidad, hermano. ¿Estamos aquí? Tomemos nuestra responsabilidad, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Y David
¿Sabe qué hizo David? David hizo algo diferente a sus valientes. Él no se igualó a ellos. Él no hizo lo mismo que ellos. Él no echó la culpa a otros. Él hizo lo más que pudo hacer, y lo mejor que pudo hacer es buscar a Dios. Amén. No echemos la culpa a otros, porque a él le echaron la culpa. ¿Sabes qué, David? Tú no te salves de esta. Te vamos a pedir a David porque tú tuviste la culpa. ¿Sabe? A David no le quedaban más opciones, no había alternativas. Había perdido a su familia, sus bienes, y los que eran sus compañeros de batalla se volvieron en contra de él y todavía querían matarlo. Hace poco estábamos leyendo Números. También le pasó a Moisés lo mismo. Moisés, no hay agua. Moisés, no hay pan. No hay esto. ¿Sabes qué? Vamos a mejor a dejar a Moisés ahí. Y es más, vamos ahorita a apedrearlo para que... ¿Sabe, hermano? Podemos ver la actitud de David, a diferencia de muchos. Porque la mayoría, hermanos, o mejor dicho, las personas siempre siguen a la mayoría, pensando que ellos tienen la razón, pensando que ellos tienen la respuesta. No, David, y aquí me encanta, hermano, el corazón de David. Por eso se le llama a David un hombre conforme al corazón de Dios, porque David se fortaleció en Dios, buscó a Dios, alaba al Señor. Podemos ver que David, hermano, hizo diferente a los demás. Fortaleció su corazón en Dios, en su amor, en su poder, en sus promesas. Tenemos que comprender, hermanos, que ese es el propósito del Señor en los días malos. Amén. Aleluya. El propósito de Dios en los días malos no es que usted se desanime y deje las cosas de Dios. No es que usted le eche la culpa a otras personas. No es que usted se queje por quejarse y nada más se anda quejando. No. Mire, hermano, en los días malos, no sé si sean días malos de salud, no sé si sean días malos de economía, no sé si sean días malos de matrimonio, porque a veces pasamos días malos en el matrimonio. Yo les recomiendo un libro que se llama Las 4 etapas del matrimonio. Todos pasamos problemas con los hijos, problemas con los vecinos, porque los vecinos sí nos aman mucho, ¿va? Tenemos días malos de todo tipo, hermanos. Pero lo mejor que podemos comprender es que el propósito del Señor es que Él nos está llevando a que no confiemos en nada ni en nadie, sino solamente en la fortaleza que Él nos da. Que comprendamos, hermanos, que nuestra fortaleza para enfrentar y superar los días malos está únicamente en Jehová de los ejércitos. Dice Isaías 40:29, usted se lo sabe de memoria. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y el versículo 30 más adelante dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová no tendrán falta de, serán como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque nuevas fuerzas tendrán. Es ahí donde usted se fortalece, hermano, en la presencia del Señor. Yo le doy un consejo. Si se lo quiere tomar, tómelo. Y si no, no lo tome. Y el consejo siguiente es este: no luche con sus propias fuerzas. Luche con la fuerza del Señor. ¿Lo quiere tomar? Tómelo. ¿Lo quiere tomar? Tómelo. Pero si no lo quiere tomar, no lo tome. Siga así y verá que nunca va a avanzar. Y nunca va a ver la gloria de Dios.
si sigue luchando con sus propias fuerzas. Aleluya. Porque una ocasión le dijo Jehová a Zacarías: no es con hombre, no es con espada, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Otro consejo que le quiero dar. Ahora se viene muy aconsejador. Aleluya. Ya no siga tratando de hacerle frente a los días malos en su capacidad. Ya no. No se siente usted Calimán o no sé cómo se siente usted. Todo lo puedo yo. No. No, escúcheme bien, no siga tratando de hacerle frente a los días malos con su capacidad. Porque engañoso es el corazón, dice Jehová. Perverso, dice, porque Él lo conoce. Y por eso dijo el Señor, escúcheme, no lo digo yo, hermano, sino lo dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero lo que sigue es más maravilloso: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Sí, recibimos a muchas veces del gobierno, de muchas cosas, pero nuestra confianza no está en eso. Nuestra confianza está en Jehová de los ejércitos. Alaba al Señor. Efesios 6:10 dice, al unísono con lo que dice David: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde nos tenemos que fortalecer cuando haya problemas, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien nos eche la culpa? Cuando alguien nos señale. ¿Qué podemos hacer cuando, hermanos, el agua lo tenemos ya casi en el cuello? Cuando a veces no podemos salir por un túnel, hermanos, y no vemos la salida. Fortalezcas en el Señor. No luche con sus fuerzas. No dependa de sus capacidades. ¿Sabe? Una de las definiciones de fortaleza, o mejor dicho, una de las aplicaciones de nuestra fortaleza, es que en toda situación que estemos viviendo, nuestro Dios tiene la última palabra. Todo depende de Él, hermanos. Y nosotros en Él estamos confiando. ¿Cuánto hablamos al Señor? La última palabra no depende de usted, hermano. No depende de lo que usted piense, lo que usted hable. La última palabra no es de usted. La última palabra es de Dios, es del Señor. Una ocasión vino un hombre a buscar a Jesús y le dijo: mi niña está gravemente, pero di tu palabra. ¿Por qué? Porque la última palabra que vale, hermano, no es suya. No es la de su esposa, la de su esposo, no, es la del Señor. La última palabra es de Él. Y aunque tengan problemas, aunque haya luchas en la familia, aunque los hijos no sean cristianos, aunque el esposo no sea cristiano, aunque haya luchas en la familia, la última palabra la tiene Dios. No la tiene usted, ni yo. La tiene el Señor. Solamente tenemos que orar. Tenemos que clamar como Jeremías el llorón, o como David el que lloró ahí, como Pablo, como Pedro. Orar, no dejar de orar, no dejar de orar por la familia, no dejar de orar por la situación que estamos pasando. Y sabemos que la última palabra la tiene Dios. Yo le he tenido que decir al Señor en alguna situación: Señor, tú tienes la última palabra. Tú tienes la última palabra. Hace poco nos quedamos sin economía. ¿Y qué creen? Sin gas. Pero oramos una mañana y ¿sabe lo que le dimos al Señor? Señor, tú tienes la última palabra. Y ese día Dios puso los medios hasta para más. ¿Por qué desconfiamos cuando no hay dinero? ¿Por qué somos volubles? Le voy a decir cómo. Cuando hay billetes estamos bien contentos, híjole.
se te ve tu sonrisa, pero cuando no hay dinero, ni siquiera sonríes, ni siquiera le das gracias a Dios, ni siquiera tienes una sonrisa de fe, diciendo, yo confío en el Señor y sé que Él me va a dar para que yo pueda vivir dignamente. Porque no hemos aprendido a confiar, hermanos. Deje que Dios le fortalezca. David se fortaleció en Jehová. Él no siguió las voces. Él no siguió lo que le decían los demás. Es que hay voces que te desaniman. ¿Para qué vas al templo? ¿Para qué oras? ¿Para qué haces esto? Mira, yo no voy a la iglesia y tengo hasta de sobra. Lo que no sabe esa persona es que se va al infierno con su dinero. Y mucha gente nos dice, mira, yo no soy cristiano, pero mira. Pero ellos están muertos. ¿Quiere hacerle caso a los muertos? Pues háganle caso a los muertos. Porque están muertos. Hay hacerle caso a quién? Al Dios vivo. ¿Sabe lo que a mí me ha dicho el Dios vivo? Y se lo dice a usted: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar con la diestra de tu justicia. Aunque estés solo, no te dejaré solo. Porque David se sintió solo ahí. Pero se fortaleció. Se fortaleció. Y como tercer punto para terminar, hermanos, podemos superar los días malos de desánimo cuando nos dejemos guiar por nuestro Dios. Versículos 7 y 8. Podemos ver la actitud de David al dejarse guiar por Dios. Dice el 7 y el 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: sígalos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué actitud tuvo David, hermano, en un día malo que él se dejó guiar por Dios? Él se dejó guiar por Dios. Amén. ¿Cómo se dejó guiar por Dios? Vean, es algo bonito, hermanos, que podemos aprender de aquí. ¿Cómo se dejó guiar por Dios David? Primero lo consultó. ¿Qué le dijo David a este sacerdote? A ver, tráeme el éfod, porque era una manera de acercarse a Dios. Primero, consultas a Dios. Señor, ¿perseguiré a estos? ¿Los perseguiré? Porque así dice el versículo 8. Primero David, ¿qué? Consultó a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos en el día malo? Tenemos que consultar a Dios, hermanos. No vaya con el vecino: oye, vecino, que creo que tengo un problema, ayúdame. No. Vaya con la persona correcta. David consultó a Dios. Mire, David estaba viviendo uno de los días más difíciles de su vida, hermano, de veras. Si usted ve la historia de David, David era un hombre de batalla, un hombre de guerra, pero aquí estaba en aflicción, estaba en preocupación, estaba en angustia. Era un día difícil para él. Su corazón estaba preocupado, estaba angustiado, estaba triste. Es decir, hermanos, estaba desesperado. Y él, en esa desesperación, él podía haber tomado malas decisiones, ¿o no? Motivado por el enojo, motivado por la desesperación. Pero ¿qué decisión tomó él? Una decisión que no todos nosotros tomamos, hermanos. Porque cuando estamos enojados, cuando estamos preocupados, cuando estamos angustiados, cuando estamos de diversos sentimientos y emociones, lo primero es no consultar a Dios, ¿o sí? David, ¿qué dice? David tomó la mejor decisión en los días malos. Recuerde,
estábamos hablando de los días malos. Cristo vive. ¿Cómo podemos hacerle los días malos? David hizo lo mejor, consultó a Dios, consultó al Señor, no se dejó llevar por la ira, no se dejó llevar por su angustia, sino buscó la guía de Dios para saber qué tenía que hacer, buscó la voluntad de Dios para ese momento. Alaba al Señor. Mire, hermanos, cuando los días malos vengan a nuestra vida, a lo mejor aparecerán muchos consejeros, a lo mejor. Haz esto, ve allá, pide esto, ve acá. O muchas personas que nos querrán decir qué debemos de hacer, o que nos tratarán de convencer de hacer lo que ellos dicen o lo que ellos hacen. Pero ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David, hermanos? Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, de tomar los consejos de las personas, porque muchas personas no conocen de Dios y no le van a dar un consejo de Dios. Debemos de decir, como dijo Job una ocasión: lejos de mí estén los consejos de los impíos. Porque ¿qué consejo te puede dar un impío? ¿Qué consejo te puede dar uno que no conoce de Dios? O un amigo que según es un amigo, pero no es tu amigo. Alaba al Señor. Nosotros, al igual que David, hemos tenido días malos, hermanos. Días de confrontación. Hemos tenido problemas. Hemos tenido cosas tremendas, hermanos. Pero tengamos la actitud de David. Consulte a Dios antes que cualquier cosa, hermano. Consulte al Señor. Pídale opinión a Él. Pídale, pregúntele si Él tiene algo para usted en este día. Alabe al Señor. No ande buscando el consejo de gente que no lo ama. Una ocasión, allá en el estado de Veracruz, póngase de pie, por favor. El estado de Veracruz, hermanos, un hermano, una persona se convirtió a Cristo. Y cuando se convirtió a Cristo, le vinieron muchas pruebas. Las primeras pruebas que le vino a este hombre, pues todavía lo mantenían en el templo, en la iglesia. Pero le vino una prueba más fuerte, de una enfermedad, hermano, terrible. En ese tiempo, su esposa no quería nada del evangelio. Y su esposa, al unísono con los padres de este hermano, que los padres practicaban, hermanos, hechicería y brujería, y este hermano fue libre de todo eso. Pero a las pruebas le vinieron, hermanos, como un vendaval. Y hubo una prueba difícil para él tocante a su salud. Él ya no se podía mover. La cabeza le dolía, hermano, que decía: me explota la cabeza, me explota la cabeza. Y cuando sus padres lo vieron ahí, y su propia esposa, le dijeron: ya ves, por andar con los aleluyas te está pasando eso. Ya no vayas con los aleluyas. Ya deja de ir a la iglesia, porque mira lo que te está pasando. Mira lo que... Y él, hermanos, les dijo: no, porque yo entregué mi vida a Cristo y no voy a renunciar. Yo solamente quiero que los hermanos vengan y oren por mí. Pero escuchaba las voces que le decían: ¿para qué vas a la iglesia? Mira cómo te tiene, mira cómo esto. Y sabe, cuando fue el pastor y los hermanos a orar por este hermano, él quedó libre en el nombre de Jesús. Y el enemigo quedó avergonzado. Y por ese milagro su esposa, hermano, se hizo cristiana. Aunque sus padres, hasta el día que yo estuve allá y que yo supe, no buscaron a Dios, pero su esposa sí. Hermanos, ¿qué es de su ánimo en los días malos? ¿Qué es de su ánimo?
Dice la palabra del Señor, y lo voy a leer para terminar en el Salmo 90, 17. Sea la luz de nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pero tengo, hermanos, otro punto que tratar en mi conclusión. En los días malos, hermanos, mientras muchos desmayan, mientras muchos renuncian, usted no se rinda. Muchos van a renunciar, muchos van a desmayar, pero usted no se rinda. Usted no deje el camino de Dios. Alabe al Señor. Aunque otros se desanimen, usted no se venza. Usted no deje el camino del Señor. Alabe al Señor. En el versículo 10 podemos ver que cuando iban adelante 600 hombres, dice que 200 se cansaron. Es decir, se rindieron. Pero David siguió adelante, a pesar de que los suyos estaban desanimados y se desmayaron ahí. David no se desanimó, sino que dejó a los 200 ahí, porque ya no pudieron seguir, pero él siguió su camino. No se desmayó, pues Dios lo había fortalecido. Igualmente, hermanos, nosotros no nos desanimemos. No abandonemos la iglesia mientras otros lo están haciendo. No dejemos de orar mientras otros ya no oran. No dejemos de confiar mientras otros ya no confían. No dejemos de fortalecernos en Dios, hermanos, porque muchos dicen ya no tengo salida. Muchos dicen ya no hay solución. Muchos dicen ya no puedo. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, dice todo lo puede en Cristo que me fortalece. Hermano, mientras muchos han dejado el camino del Señor y que la Biblia les llama cobardes, escúchenme, no lo digo yo, Dios los llama cobardes a aquellos que regresan al mundo, que después de haber conocido a Cristo vuelvan otra vez al camino de perdición. Pero ¿saben quiénes son los valientes? Los violentos, aquellos que están luchando y arrebatando el reino de los cielos constantemente. ¿De cuál es usted, hermano? De los que se han desanimado y han dejado, por eso han dejado de venir a la iglesia. Ya no han cooperado, ya no han ofrendado, ya no han diezmado porque se han desanimado. Hermanos, levántese. Levántese en el nombre del Señor Jesús. Hablaba el Señor. Y le voy a dar esta promesa. Búsquelo, si usted lo quiere anotar o buscarlo. Deuteronomio 7:21, y con esto concluyo. Deuteronomio 7:21. Deuteronomio 7:21, y dice así: no desmayes delante de ellos. Amén. Porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Léalo usted en voz alta si lo ha encontrado. 1, 2, 3, léalo. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. ¿Se da cuenta? No desmaye delante de todo lo que está pasando en los días malos. No desmaye. ¿Por qué? Porque tu Dios, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, hermano. En medio de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu negocio, de tu empleo, de todo lo que usted sea, Dios está en medio de ti. Y luego dice: Dios grande y temible. Hermanos, aunque tengamos días malos, confiemos que Dios nunca nos dejará. Confiemos que Dios nunca nos abandonará. Oremos al Señor y digamos: Señor, perdóname si yo me he desanimado. Perdóname si esto ha hecho que yo deje de hacer ciertas cosas para ti. Voy a invitar al hermano Antonio Velázquez que ore por la palabra. Por favor, mi hermano. Oremos al Señor, pidámosle fortaleza a Dios, pidámosle ánimo a Dios, pidámosle de su ayuda, porque es el único que nos puede ayudar, hermano.
en medio de los días malos. Bendito Dios que estás en el cielo. Padre. Gracias Dios en este hermoso día, Señor, que tú nos permitiste, Padre, estar aquí reunidos. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre y escuchamos tu palabra. Y que tu palabra, Señor, no se lo lleve el viento. Que tu palabra, Padre, se quede en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Que nunca falte, Señor, esa bendita palabra, Señor, que tú nos hablas. Donde quiera, Señor, que caminemos, donde quiera que vayamos, Padre, que tu palabra siempre esté ahí. Señor, como dice tu palabra, que tú nunca nos dejarás solo, aunque haya necesidad, haya escasez, eres tú, Señor, la que extiendes tu mano. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias en esta hermosa hora, Padre, en cada uno de tus hijos que lleven, Señor, que no vayan, Señor, vacío, así como entraron. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque tú nos hablas siempre. Nunca te cansarás, Señor, de hablarnos. Nunca te cansarás, Padre, de darnos tu palabra. Gracias, mi Dios, bendice al pastor. Padre Santo, síguelos ayudando. Padre, que tú, Señor, te hagas cargo todo lo que necesite, todo lo que le haga falta, Señor. Que seas tú, mi Dios, la que esté siempre ahí, Señor, dando bendiciones. Gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Gracias. Amén.